Chao pueblo, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este episodio donde por fin podremos hablar del nuevo patrocinador de la Juventus. Hoy oficialmente se declaró el nuevo patrocinio por parte de Jeep y Visit Detroit. Están entrando en detalle exactamente cómo funciona este patrocinio de estas compañías, qué es lo que podremos ver en las camisetas de la Juventus en el futuro y qué nos esperamos en términos de ingresos en cuanto a estos patrocinadores y cómo funciona. Antes de que empiece, obviamente, los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cositas súper fáciles para ustedes, pero fundamental para nosotros para poder llegar a muchísimos otros juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa en Pueblo Juve. Así que bueno, empezando de una, ¿qué es lo que pasó el día martes? Oficialmente la Juventus pues publica en sus redes sociales, en su sitio web, que ha cerrado un acuerdo de patrocinio por fin para la camiseta tanto de la Juventus masculina como femenina y la Next Gen. Este será un patrocinador completo para todo el equipo, patrocinador principal y algo quizás nunca antes visto, es un doble patrocinador específicamente para la Serie A. Ahora, el anuncio habla de un patrocinio de 4 años en total. Obviamente, al final de los 4 años se podría renovar o buscar otro. Habla de un poquito la involucración que es Jeep y Visit Detroit. Explica un poco también quién es Visit Detroit. Al final es la agencia de turismo de la ciudad motor de Estados Unidos. Jeep obviamente tiene unos enlaces importantes ahí y obviamente pues Exor es dueño de Jeep. Así que podemos ya prácticamente entender, y ya lo habíamos hablado antes, de dónde viene, ¿no?, este patrocinio. ¿Quién es el patrocinador de nuestro patrocinador? Pues es Papi Elkan. Creo que no queda alguna duda de eso. Ahora, en la Copa Mundial de Clubes y las Copas UEFA, si es que al final calificamos alguna, solamente se mostrará a Jeep, de acuerdo a lo declarado por parte del club. En la Serie A se mostrarán los dos patrocinadores, Jeep y Visit Detroit, ya que la Serie A permite tener más de un patrocinador principal. Obviamente, en términos de tamaño, al parecer Visit Detroit será un poco más pequeño que Jeep, ya que también pues este estaría aportando menos a lo que es. No se dijo específicamente cuánto va a aportar Visit Detroit, solo se menciona que es significantemente inferior a lo que está aportando Jeep en términos monetarios y hay bonus y malus, ojo, bonus y malus en caso de calificar o no a la Champions League. ¿Qué quiere decir? Que si la Juventus no califica, no recibe cierto tipo de dinero en cuanto al patrocinio. Así que una vez más, la gerencia de la Juventus, la directiva, la propiedad de la Juventus ata el balance financiero del futuro del club a la calificación de Champions League, porque si recordamos, el plan de negocio que establece esta nueva gerencia de la Juventus tenía como base la calificación a la Champions League en cada año y también calificar a octavos de final en la Champions League en cada año. Así que también del lado del patrocinador se ata este hito de tanta importancia que es la Champions League. Ahora, entrando de lleno exactamente en cuánto va a llegar en términos de dinero a la Juventus, recordemos que son 4 años y en total son 69 millones de euros bases en términos de entrada fija en cuanto al patrocinio de Jeep. De nuevo, les recuerdo que no en el comunicado de la Juventus no se dijo cuánto iba a ser lo de Visit Detroit, pero tenemos indicios de cuánto podría ser, así que aguántenme ahí. Entonces, en cuanto a Jeep, los 69 millones estarían distribuidos de la siguiente forma. 4 millones para la temporada de este año. Así que imagínense, o sea, Jeep va a estar en la camiseta 2 partidos, ¿no? El de Udinese y el de Venecia, y son 2 millones por partido, así como así. Toma, si eso no es un favor de papi, yo no sé qué es, pero 4 millones para esta temporada, 19 millones para la próxima temporada, y después las 2 subsecuentes temporadas son 23 millones, así 23 millones para 2026-2027 y 23 millones para 27 y 28. De nuevo, hay bonos asociados, los cuales no entran en detalle, pero hay bonos asociados a estos a cada año, dependiendo si califican o no a la Champions League, como ya les dice. Todos estos, de nuevo, provienen por parte de Jeep. No declara, el comunicado oficial no declara
cuánto es lo que va a aportar Visit Detroit. Una página de fans, me imagino que alguno tendrá algún tipo de contacto interno, publicó que la parte de Visit Detroit sería entre 5 y 7 millones fijos más los bonos. Ahora, obviamente no podemos, ningún reportero de confianza ha salido a corroborar esta noticia, pero sabemos que Tuttosport está asumiendo 100 millones en total por 4 años. Así que si hacemos la cuenta, si sumamos las cifras que les acabo de dar por parte de Jeep y asumimos que Visit Detroit va a dar 5 millones por parte fija, pues estamos llegando en los medios de los 80 millones y el resto podría ser bono. También es cierto que si tú asumes que lo de Visit Detroit son 7 millones por año, puedes llegar hasta 97 millones de euros solo en términos de patrocinio fijo y habría que ver cuántos serán los bonos. Lamentablemente, seguramente nunca sabremos con exactitud cuánto van a ser los bonos, pero pues por lo menos sabemos, ¿no? Que para este año, si tomamos solo los 5 millones de Visit Detroit, pues para el 2024-2025 tienes un total de 9 millones, 4 millones de Jeep, 5 millones de Visit Detroit, así de la nada, al final de la temporada te llegan 9 millones y ni siquiera ha abierto el mercado. Obviamente esto va a ser muy útil para el equipo, obviamente va a ayudar a la planeación deportiva, obviamente pues le da un poco de respiro al balance, pero como ya hemos hablado, tú puedes recibir 9 millones ahorita por el sponsor, pero si no calificaste a la Champions League, querido mío, van a ser no va a ser tanta la diferencia. O sea, la Champions League solo para participar te da 65 millones. La siguiente Copa Europa League, si calificas, son 4.6 más o menos. O sea, es una diferencia importante. Así que de los videos anteriores que les he traído aquí, pues mucho depende, ¿no? La planeación deportiva en cuanto en el calciomercato sobre la calificación a la Champions League. No va a depender del patrocinio. A lo mucho el año que viene con 19 más 7, digamos, y los bonus te llegarán 30 millones más o menos por año en cuanto al patrocinador. O sea, sería, por ejemplo, la ficha de Chico Conceizao. No podrías hacer mucho más con eso. Y aquí es donde uno también se pone a pensar, porque en el momento que se decidió dejar con la Jeep, ¿no? Que no se decidió no renovar ese contrato, que en su momento era de 40 millones por año, pero claro, el mundo era muy diferente en ese entonces. Había llegado Cristiano Ronaldo, la marca pues estaba mucho más reconocida alrededor del mundo y pues ahorita es muy diferente. Pero en el momento que se estaba negociando y al final se decidió no seguir juntos con Jeep, también porque Jeep decidió no seguir juntos, se hablaba de 25 millones al año de patrocinio por parte de la compañía de carros. Así que pues podemos también hacer un poco de autocrítica, es decir, realmente pasamos un año entero sin patrocinador, quizás teniendo algún beneficio fiscal pequeño por tener Save the Children en la camisa para terminar peor de lo que teníamos en la mesa en su momento. Es cierto que durante el año, al parecer, la aerolínea italiana Ita Airways había propuesto patrocinar a la Juventus, pero los políticos italianos, el primer ministro se interpuso y no permitió que esto sucediera. Así que, pues, también llama mucho la atención, ¿no? Obviamente este dinero es bienvenido, obviamente si después de 4 años llegan 100 millones en total, pues serán bienvenidos, pero a mí en lo personal no me deja de tener ese raro sabor de boca de todo este año, todo este trabajo que se hizo o que supuestamente se había hecho para regresar una vez más con Jeep, traer una cereza ahí al pastel llamado Visit Detroit, para estar más o menos igual o peor que como hubiéramos estado antes, ¿no? Si acaso nos da algún indicio, los cambios que se están viendo, los cambios que les reporté ayer en el Juve en un minuto, pues es que realmente la cosa no estaba funcionando en la Juventus. Si nosotros veíamos en el campo que las cosas no estaban funcionando, creo que lo hemos dicho, o por lo menos yo lo he dicho hasta el cansancio en todos nuestros directos, cuando la gerencia no es fuerte,
el equipo no es fuerte. Y lo que se ve en el campo es simple y sencillamente, digamos, una muestra de lo que es todo el club. Y creo que cabe en resaltar una vez más, también por este contrato, este nuevo patrocinio, que en efecto pasamos un año casi a la deriva, un año que quizás no se planeó bien desde un principio. Y bueno, parece que poco a poco se están poniendo bien las fichas. Llega el patrocinador, estamos empezando a hacer cambios en la gerencia, Chiellini va a estar más involucrado en la fase deportiva y poco a poco les estaremos trayendo más información de cómo se va construyendo la gerencia de la Juventus. Así que chicos, les dejo aquí. Me encantaría ver y leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre el patrocinador? ¿Les gusta el monto? ¿Les gusta cómo supuestamente va a salir la camisa? Recuerden que el día de hoy salió la nueva camiseta ya oficialmente de la Juventus con el patrocinador. Díganme qué les parece la camisa, ¿les gusta, no les gusta, la van a comprar, no la van a comprar? ¿Y les parece suficiente esto del patrocinador por 4 años? ¿Piensan que la Juventus hizo un buen trato aquí o dejó dinero en la mesa? Muchísimas gracias a todos por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.